porque la misma muerte va a retroceder. Entonces ya estamos viviendo esa parte apocalíptica. Incluso hay algo muy interesante que, hablando de este tema, del apocalipsis, el mismo profeta Daniel habla de los 10 cuernos. Entonces yo creo que si se busca un poco en la historia, hay una monopolización de un ser que está desfragmentado por oro, bronce, barro, y empieza a desfragmentarse, y es la representación de varios imperios. Incluso el imperio romano decía que iban a desaparecer 3 imperios, y el mismo imperio romano desapareció 3 de esos imperios. Entonces las cosas se han empezado a dar, que es la parte apocalíptica y es la parte que nosotros estamos viviendo realmente. Entonces, si miramos, los cambios fluctuantes de energía son mayores a nivel del sol, a nivel del clima, todo ha ido cambiando. Entonces la parte fluctuante, y que también la parte de los elementales, Pachama, como lo dicen en algunas culturas indígenas, o la madre Gaia, ha ido cambiando, y toda esta clase de elementales ha ido desapareciendo poco a poco. Entonces la parte de los duendes, de los elfos, de los gnomos, incluso hay muchas personas que han tenido más contacto con esta parte, y hay muchas más hay bastantes personas que se han metido más a la parte espiritual. Y si nos ponemos a mirar en todo este lapso de lo que está sucediendo en la parte apocalíptica, empiezan a surgir cosas que ya están profetizadas. A través de eso es impresionante porque todo se empieza a entrelazar. Entonces tal vez ese rompecabezas que muchas personas leen y leen y leen y leen las escrituras, y tal vez entienden lo que quieren entender, empiezan a basarse, por ejemplo, en Nostradamus, Parravicini, utilizaban la numerología. Los mayas utilizaban la numerología, y a través de eso dan fechas exactas. Entonces, si miramos, la Biblia es un libro, una constitución muy exacta. Y hoy en día estamos viendo la problemática, quieren globalizar todo, quieren incluso quitar el dinero. Ya el dinero prácticamente va a desaparecer. Entonces están buscando la manera de poner tal vez una moneda universal, y esa moneda universal va a ser la famosa marca de la bestia, que tal vez en mi mensaje me dan el 666666 y un 9, que es la parte subliminal, que cuando se invierte me da otra vez un 6. Entonces todo se empieza a entrelazar, y es como el momento que actualmente todos sembremos ese estado de conciencia y despertemos y veamos cuál es nuestra raíz espiritual realmente. Hablamos nosotros ahorita de, pues tú con tu corta edad y con toda la experiencia que tienes además, que cuando uno habla de fantasmas usualmente habla de cosas terroríficas. Dentro de este tipo de cosas te habrán sucedido cosas cómicas, ¿no? Cosas chistosas. Claro que sí, como han habido cosas que tal vez me hayan formado un trauma, también hay cosas muy chistosas. Hace poco me causó mucha risa la presencia de un espíritu. Este espíritu era un vándalo en vida, o como lo conocemos acá en nuestro país, un ñero de pandillas, y me llegó este pandillero a pedirme lo que llamamos en Medellín la liga. Oye, la liga es el dinero. Me estaba pidiendo plata para su droga, su dosis, y me empezó a hablar como hablan los ñeros, y me causaba mucha gracia porque estaba desesperado por la plata. Entonces yo le decía, oye, pero tú estás muerto terrenalmente, y él me decía que no, que le diera la plata, y me tocó recurrir a mi guardia. Entonces cuando recurrí a mi guardia, me decía, me causó esa parte mucha risa, porque me dijo que quién era el fulano. Entonces como que no sentía ese miedo a un señor guardia. Los señores guardias son muy grandes, ellos son de vestimenta negra, que es tal vez algunas personas hayan visto en su vida un guardia y tal vez se atemorizan. Entonces al ver esto me causaba gracia porque no le tenía respeto, hasta lo empezó a insultar y todo eso, y eso le echó a una cátedra a mi señor guardia. Todo el mundo está familiarizado o ha escuchado en alguna vez de su vida esto de vampiros, pero nadie tiene conocimiento exacto de cómo son, de cuál es su vida, cuál es su mundo. Cuéntanos un poco lo que tú
sabes de esto de los sobre los vampiros? ¿Qué vampiristas? son? Sí. Bueno, si hablamos un poco de vampiristas, hay tres categorías de vampiros: el vampiro energético, el vampiro Nosferatus, que es el de la posición alta, que ya lo llamaríamos como canibalismo. Y a través de eso viene el vampiro que me parece que es que me parece un poco más tremendo, que es el vampirista que toma sangre. Entonces tal vez las personas asocian los vampiros que son los que se convierten en murciélagos, y realmente los vampiros no se convierten en murciélagos, simplemente ellos se esconden de las personas, de la civilización. Para saber de un vampiro no se puede saber mucho, porque ellos son muy herméticos, son muy reservados. Entonces, en lo poco que yo he hablado con esta chica, no me revela mucho sobre los vampiros. Son muy herméticos. Lo único que sé es que el amor más puro que existe es el de los vampiros. Entonces ellos, cuando juran amor, es amor eterno, y ellos hablan de la lealtad, de la fidelidad. Les gusta mucho lo que son los poemas, son muy románticos y no les gustan las flores. Bueno, la parte de los vampiros energéticos, como sabemos todos, somos rodeados de energía, somos materia, pero esa materia necesita energía para poderse desplazar por medio del perispíritu. La mayor parte de los vampiros energéticos son vegetarianos y se alimentan por medio de la energía energética. Entonces, simplemente con un saludo, un estrechón de manos, o simplemente con mirar a una persona, le absorben la energía. Entonces la persona se descarga totalmente, la persona tiene síntomas de cansancio, de sueño. Entonces son algunos síntomas de estos vampiros energéticos que dejan en el cuerpo pránico de la persona. Hay unos que lo hacen conscientemente porque saben que son vampiros, otros no lo saben pero roban esa energía. Exactamente, incluso hay personas que no saben que son vampiros, pero tal vez esa persona está deprimida o siente cansancio y saluda tal vez a alguien y es como si se recargaran otra vez, como si fuera una pila recargable, y no saben cómo lo hace hasta que descubren que son vampiros energéticos y que pueden extraer esa energía o ese maná de las demás personas. Entonces empiezan a aprovechar. Conocí un caso acá en Bogotá, en el aeropuerto del Dorado, que ya tenían fichada la señora, era una señora aproximadamente de 45 años, la cual vestía de túnicas negras, y dentro del aeropuerto ella drenaba la energía de las demás personas, y las personas se cansaban y no sabían por qué. Y muchas veces estos vampiros energéticos saben desdoblarse y van y visitan sus víctimas, como se le puede denominar, y a través de visitar sus víctimas drenan también la energía de la persona. Entonces las personas empiezan a desgonzar, empiezan a enfermarse, y muchas veces surgen enfermedades que no saben por qué tienen que estar ahí. En algunos momentos se puede decir que podrían hasta perder la vida por el robo de energía. Claro que sí, de tanta descarga que tiene el cuerpo, de tanta descarga que tienen los chakras, la persona se puede descargar que de un momento a otro desencarna. Esos son los que roban energía. Hablamos de un segundo grupo, que son aquellos que... Los Nosferatu. Es la parte de los Nosferatu, es la cultura donde ellos son personas pudientes o personas que tienen un buen estatus, y ellos son los que tal vez cogen a una persona, lo fichan y empiezan a buscar esas características y empiezan a alimentarlos, a tenerles una dieta balanceada. Ya cuando está en el punto que la persona ya para su alimentación los matan, entonces sacan partes del cuerpo, del cadáver, y se alimentan con eso. Entonces yo creo que en televisión hemos visto personas en Estados Unidos o en otras partes que matan tal vez a su esposa, o cocinan o fríen, que eso pasa más que todo en Estados Unidos, y en otras culturas ya se diría, sí se podría meter ya la parte de la necromancia, que es otro tema muy aparte del vampirismo. Y hablábamos de los que beben sangre, que ya serían las sectas satánicas. Entonces las sectas satánicas lo que hacen son sus misas negras, la mayor parte buscan mujeres vírgenes, buscan niños, bebés, que en esa rama o en esa corriente creen que son almas puras. Entonces a través de eso sacrifican y tal vez adoran a
a uno de los regidores que está actualmente, y a través de eso lo que hacen es beber la sangre. Entonces son como tres categorías de vampiristas que existen. El buscar beber sangre, ¿a qué los conlleva? ¿Cuál es el objetivo de beberse la sangre? Vamos a una parte que se hablaba de la condesa sangrienta. La condesa sangrienta lo que hacía era matar a sus criadas, y a través de eso vaciaba la sangre en una tina, y ella se metía dentro de la tina y la muchacha se rejuvenecía. La sangre tiene unos microorganismos que son los que, bueno, yo los podría llamar glóbulos, y esos glóbulos lo que hacen es regenerar la piel. Entonces a través de ellos lo que hacen es tratar de buscar la vida eterna a través de la sangre. Pero realmente el vampiro como tal, esas son las tres clases. Yo creo que el vampiro real nunca se deja grabar, nunca acepta entrevistas, nunca se va a dejar ver en las horas del día, son noctámbulos. Esos son los verdaderos vampiristas, y son más herméticos, no divulgan su vida como lo harían muchas personas que dicen que son vampiristas. Cuando tú hablabas de la reina... La sangrienta, la condesa sangrienta. De los Borgia, sí, de la hermana de los Borgia. Sí. Estos seres que son vampiros son espíritus oscuros, son espíritus malignos. Ellos no buscan realmente hacer daño. Ellos hablan de la lealtad, hablan de amor eterno y amor puro. Eso es lo que ellos más buscan, que uno sea leal con ellos. En ese caso, cuando acepté ese compromiso espiritual con esta chica, la cual se llama Rebeca, fue algo muy bonito, porque empecé a aprender acerca de la lealtad, que es algo que tal vez la humanidad no tiene. Muchas veces piensan que la lealtad es permanecer constantemente ahí con la pareja. No, la lealtad se basa en muchas cosas, y aprendí eso con ella, y aprendí a creer en el amor. Me empecé a interesar más por la poesía, por la música clásica. Entonces realmente ellos no son seres oscuros, no son seres malévolos, simplemente son seres que yo creo que si se dejaran ver, darían un ejemplo de qué es el amor real. Cuando uno habla de vampiros, también habla a veces de seres que han vivido por cientos de años, quizás miles de años. Nos referimos a eso también, es decir, cuando necesariamente hablamos de vampiros, hablamos de seres que llevan miles de años aquí en nuestro planeta. Bueno, yo tuve la oportunidad una vez de escuchar una persona que hablaba de vampiros. Decía que habían personas que llegaban a vivir hasta 200 años. Que me conste, no me consta. Pero si nos basamos en las escrituras, en la antigüedad las personas alcanzaban a vivir hasta 600, 300 años.